nos dieron T1 de X y T2 de X, y nos pidieron que escribiéramos estos matrices estándar para T1, T2 y para T1 de T2. La forma de una matriz, la transformación es T del vector X igual a la matriz a veces vector X, donde la matriz A es una transformación matriz o matriz estándar. Así que si puedo escribir T1 y T2 de esta forma, podemos determinar las matrices estándar. Así que escribamos primero T1 de X como una suma de dos matrices donde la primera matriz será una matriz T2 en 1 que contiene el término X, así que tenemos 10X1, 27X1. Además, la siguiente matriz lo hará contiene en la X2 términos. Así que tenemos menos 3X2 y menos 8X2. Y eso va a tener en cuenta fuera X1 y X2, esto nos da X una vez por 1027 más X2. 27 plus x2. 3 veces menos, 8 menos. Y ahora podemos escribir el suma de estos productos como una matriz T2 en 2 donde la primera columna es 1027. La segunda columna es negativa 3, menos 8, entonces tenemos veces vector X, que puedes escribirlo como X1 X2 como 2 por matriz de una columna. Y fíjate ahora que tenemos T1 de X en forma de matriz A veces vector X, matriz A es la matriz estándar o matriz de transformación para T1. Así que este será un método que podríamos usar para determinar la matriz estándar para T1. Sin embargo, debido a que tenemos una transformación matricial en nuestras dos, la primera columna del matriz de transformación es igual a la transformación del vector E1 o del vector 1, 0. Y la segunda columna es una transformación del vector E2, del vector 0, 1. Vamos a mostrar también este método, T del sub 1 del vector E equivale a la transformación del vector 1, 0. Usando nuestras fórmulas, x sub 1 es 1, x sub 2 es 0. El primer componente es 10 veces 1 menos 3 veces 0, que es 10. El segundo componente es 27 veces 1 menos 8 por 0, que es 27. Observe cómo esta es la primera columna de la matriz central para T1. Encontremos también la transformación del vector E sub 2. Ahora x sub 1 es 0, x sub 2 es 1. Volviendo a las fórmulas, el primer componente es 10 veces 0 menos 3 por 1 o menos 3. Y el segundo componente es 27 veces 0 menos 8 veces 1, que es menos 8. Observe menos 3, negativo 8 es la segunda columna de la matriz central para T1. Y ahora encontremos el matriz central para T2. Y de nuevo, mostraremos ambos métodos. Así que T2 de X es igual a, escribamos esto como X1. Matriz T veces 2 por 1 mantener los coeficientes de X sub 1, que son 1 y menos 3. Más X sub 2 veces la matriz T2 en 1 que contiene los coeficientes de X sub 2, que son 0 y 1, y podemos escribir la suma de los productos como una matriz T2 en 2. Donde la primera columna es 1 menos 3, la segunda columna es 0 una vez el vector X, que es el vector X1 X2. De nuevo, ahora tenemos T2 en forma de matriz A times vector X, donde matriz A es la matriz estándar. Matrix. También verifiquemos que obtenemos los mismos resultados, determinando la transformación de los vectores E sub 1 y E sub 2. Para la transformación del vector E sub 1, x sub 1 es 1, x sub 2 es 0, usando las fórmulas para el primer componente, tenemos una vez más 0 por 0, que es igual a 1. Y el segundo componente es negativo 3 veces 1 más 1 por 0, que es menos 3. Observe 1 negativo 3 es la primera columna de la matriz estándar para T2 y para la transformación de E sub 2, x sub 1 es 0, x sub 2 es 1. Para la primera entrada tenemos una vez 0 más 0 por 1, eso es 0. Para la segunda entrada tenemos negativo 3 veces 0 más 1 por 1, que es 1. Observe que la segunda columna es 0, 1. Y ahora, por último, parte que se nos pide encontrar, una matriz estándar única para T1 de T2. Echemos un vistazo más de cerca a esto.
Si consideramos que T es 1 de T2, esto es igual a T1 de T2 de X. Así que para encontrar T2 de X, encontraría el producto de la matriz estándar para T2, y el vector X. Esto nos daría a T1 de la matriz 1, 0. Menos 3, 1, multiplicado el vector X. A continuación, este producto sería la entrada en T1, y T1 encuentra el producto del matriz estándar para T1 y la entrada. Esto nos daría la matriz 10, negativa 3, 27, negativo 8, por la entrada, que es la matriz 1, 0, negativo 3, 1, multiplicado el vector X. Así que la razón por la que quería mostrar esto es si aplicáramos las transformaciones individualmente, primero aplicaríamos la transformación dada por T2. Y, a continuación, aplique la transformación dada por T1. Así que leeríamos esto de derecha a izquierda. Pero si queremos encontrar una sola matriz que combine las dos transformaciones en una transformación, solo multiplicamos desde la izquierda a la derecha como lo hacemos normalmente. Así que para encontrar el single transformación para T1 de T2, solo encontramos el producto de la matriz 10, 3 negativo, 27, 8 menos. Y la matriz 1, 0 menos 3, 1. Negative 3, 1. Para la fila 1, la columna 1 tenemos 10 veces 1 más negativo 3 veces menos 3, que es 19. Para la fila 1, columna 2 tenemos 10 veces 0 más negativo 3 veces 1, que es menos 3. Así que fila 2, columna 1, tenemos 27 veces 1 más negativo 8 veces menos 3, es decir, 27 más 24, o 51. Y para la fila 2, columna 2, tenemos 27 veces 0 plus menos 8 veces 1, que es menos 8. Así que esta matriz única combina las dos transformaciones de T2 y T1 en una transformación única. Así que este sería el sencillo matriz central para T1 de T2. Espero que esto te haya resultado útil.